En Nesa hay gente que ya no organiza su vida con tranquilidad. Desafortunadamente la tiene que organizar respecto al tema del agua, con si hoy sí cayó, con si alcanza para bañarse, con si se lava hoy o ya dejamos para mañana, con si todavía aguanta el tinaco, con si ya toca pagar una pipa. Y cuando una ciudad vive así, el problema ya no es una falla cualquiera. El problema es que algo tan básico como el agua se volvió incertidumbre diaria. Te están acostumbrando a normalizar algo que nunca debería ser normal. Estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido. Y aquí hay que empezar por una verdad simple, y es que esto no es un invento, no es una exageración y no es ni siquiera un coraje de redes. Ya hubo reducción de abasto en 10 colonias de Nesa por fallas en pozos. Y además, hay reportes vecinales de desabasto prolongado con familias obligadas a recurrir a pipas particulares. Todo esto porque la respuesta oficial no alcanza. O sea, el problema sí existe y sí golpea colonias reales y sí tiene efectos materiales sobre la vida diaria. Ahora, para no revolver todo, hay que separar bien dos planos. Lo que la gente vive afuera y lo que estaba pasando o lo que está pasando adentro del sistema que tiene que responder. Porque, cuando uno revisa el plan de desarrollo municipal de Nezahualcóyotl, se encuentra con algo muy importante. Y es que esta ciudad no controla plenamente el agua que necesita para vivir. El propio plan reconoce que Nesa se abastece principalmente de fuentes externas provenientes de la Comisión del Agua del Estado de México y de la Comisión Nacional del Agua, además de los pozos que operan estos dos organismos también, así como el que opera ODAPAS. Sin embargo, esto no es nuevo, lleva aproximadamente 3 años. Desde el 2023-2022 aproximadamente, ya tenía el gobierno municipal conocimiento de cuál era la necesidad que tenía el municipio por segundo y sabía que los pozos existentes no iban a alcanzar. Sabemos que Nesa no está parado sobre un control autónomo, que está parado sobre una cadena fragmentada, y una ciudad así puede fallar en varios tramos, y eso es lo que no nos han dicho. Puede ser en la fuente, en la conducción, en la presión, en la distribución o en la operación local. Pero mientras eso no se explique con claridad, la gente solo va a ver el resultado, que es lo importante, y es que no cae agua. Pero el expediente se pone más duro cuando uno entra al organismo, porque el tema del agua no estaba fuera de su mesa, como les he dicho, no era invisible, no era algo que apenas iban a descubrir. Incluso, en documentos oficiales, en el segundo informe trimestral del 2025, en este caso del ODAPAS, aparecen 2 programas: el manejo eficiente y sustentable del agua y manejo de aguas residuales y drenaje y alcantarillado. O sea, el tema del agua, dentro de sus funciones esenciales, pues ya estaba dentro de sus metas. Este tema que no se acabara ya era algo que tuvieron que haber previsto. Hasta ahí uno podría decir, bueno, por lo menos ya habían identificado el problema, ¿no? Ya sabían que podía pasar, sí. Porque cuando revisas ese mismo informe, lo que aparece no es una respuesta institucional pareja. Lo que aparece es un organismo donde el dinero y las metas no avanzan al mismo ritmo. El propio órgano fiscalizador del Estado de México, el OSFEM, reportó que en manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, el recurso ejercido iba en 45.2% y las metas ejecutadas en 24.0%. Y que en manejo eficiente y sustentable del agua, el recurso ejercido iba en 39.7% y las metas ejecutadas en 19.2%. Ni siquiera íbamos parejos. Un tema, la planeación y de los programas y presupuestos basados en resultados. No lo saben hacer. No prueba por sí solo que esa diferencia sea la causa directa de que hoy no salga agua en tu casa, pero claro que sí es el reflejo de algo muy incómodo. Que mientras la gente ya estaba batallando con el tema del agua, la respuesta institucional no se ve clara y tampoco se ve acompasada, no se ven capaces de poder solucionar. Porque una cosa es gastar y otra muy distinta es avanzar en las metas reales. Una cosa es mover recurso y otra es que ese recurso se convierta en mejora visible para la gente. Y todavía hay otra pieza que empeora el cuadro. En ese mismo informe, el órgano fiscalizador reportó que la entidad no alcanzó su recaudación.
y que ejerció gasto por encima del ingreso recaudado y del egreso todavía modificado en reconducción. Traducido, el propio organismo ya traía presión financiera y el mismo informe advierte riesgo para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. No se ve bien, entonces ya no estamos viendo una sola cosa, estamos viendo 3 hecatombes al mismo tiempo. O sea, sí hay un problema real de abasto en colonias concretas, lo sabemos. 2, el tema del agua ya estaba dentro de los programas, las metas y gastos del organismo. Debería haber sido su prioridad, anticiparse. 3, cuando uno revisa la respuesta institucional, lo que encuentra no es una operación sólida y clara, no haya un organismo a la altura de las circunstancias, sino un desfase entre recurso y metas, además de presión financiera sobre el propio organismo, sin contar los, obviamente, procedimientos que tienen que ver con el órgano de control interno por no saber hacer la planeación como es debido. La pregunta ya no es si el problema existe, claro que existe, lo sabemos. La pregunta tampoco es si el organismo conocía el tema, porque desde 2023 lo sabían, sí lo conocía, además estaba en sus propios programas. La pregunta buena es otra. ¿Por qué si el problema ya estaba reconocido adentro y la gente ya lo estaba sufriendo afuera, por qué al día de hoy la respuesta institucional no parece estar a la altura de lo que está pasando? Y aquí entra una precisión importante para que nadie revuelva piezas. Que el organismo tenga un comité, un manual de operación, reglas de contratación, no prueba por sí solo que pueda resolver el problema del agua. Lo que sí prueba es otra cosa, y es que tenía aparato formal para decidir, para revisar expedientes, para analizar propuestas y contratar bienes o servicios bajo criterios de legalidad, transparencia y eficiencia. Eso está en el manual del comité de adquisiciones del propio organismo, pero incluso esos propios documentos parecen ser letra muerta, y eso vuelve más filosa esta crítica, porque entonces ya no estamos diciendo no hicieron nada, estamos diciendo algo peor. Sí tenían estructura, sí tenían programas, sí tenían gasto, y aún así la respuesta no se ve clara, pareja ni suficiente frente a lo que está viviendo nuestra gente, porque lo que duele es que las actividades esenciales no pueden llevarse a cabo, incluso ir al baño, se pierde la dignidad. La administración no lo está viendo. Basta con eso. Además, hay investigaciones que demuestran que el mercado de agua por pipas puede ser sumamente rentable porque no está suficientemente regulado. No queremos ponernos incluso conspiranoicos, pero eso significa algo muy serio, y es que cuando la red falla, la escasez no solo se padece, se vuelve dependencia, y a veces también para algunos se vuelve un muy jugoso negocio. Por eso, a estas alturas ya no alcanza con que el gobierno diga que está atendiendo. Ya, papito, eso era para ayer, para antier. Ya no alcanza con boletines, no alcanza con trámites, no alcanza con carpetas, no alcanza con decir que sí hay ojo, porque mientras eso no esté claro, la vida diaria de la gente sigue organizada alrededor de la carencia. Y aquí es donde este video no se puede quedar solo en una denuncia. Porque si el gobierno no está diciendo con claridad dónde se rompe el sistema, entonces ni modo, lo vamos a tener que empezar a mapear nosotros. Así que te invito a que si en tu colonia no cae agua, si solamente llega por ratos, si dependes del tandeo, si ya sabes a qué hora falla y si te toca resolver a ti con pipa, con cubetas o ver cómo le haces, no dejemos que se quede en una anécdota. Vamos a convertirlo en evidencia. Vamos a empezar a levantar el mapa real del agua en esa colonia, días sin servicio, horarios, si llega por red o por pipa, con qué presión y cada cuánto falla. Porque una cosa es ignorar una queja aislada y otra muy distinta es tener enfrente el mapa completo de una ciudad que ya se cansó de vivir así. Y entonces sí, la pregunta final queda amarrada de principio a fin. Si ya había un problema real en las colonias, si ese problema ya estaba dentro de los programas del organismo, si el propio organismo fiscalizador ya registraba desfases entre dinero y metas y además presión financiera sobre el organismo, y aún así la gente sigue viviendo con incertidumbre diaria, entonces la pregunta ya no es solo por qué no hay agua. La pregunta es si la respuesta institucional, si la administración, si este gobierno está realmente a la altura de lo que esta gente necesita y si comprende lo que esta gente está pasando. Este gobierno
que debería ser un gobierno del pueblo, no sé si entienda, que es que el agua, siendo un derecho humano tan básico, se padezca, que no se puedan ir al baño, que no se pueda ni siquiera a veces preparar de comer, lo más básico. Lo dejo para la reflexión. Y mientras tanto, desde acá construyamos. Sígueme en todas mis redes sociales, mi nombre es Brandon Novo. Cuídate mucho, bye.